Bien, les saludo en esta hora, dando siempre gracias al Señor por las bendiciones que Dios nos da, por sus cuidados, por la vida, la salud, bueno, y tantas cosas que recibimos de parte de Dios y que nos bendicen nuestra vida. A nuestros hermanos, hermanos de la iglesia de Angol, a los hermanos que escuchan de otros lugares también, amigos también que muchas veces se adhieren y por ahí escriben. Bueno, que el Señor les bendiga también a cada uno de ustedes en el lugar donde estén, donde viven y seamos siempre guiados por Él. El Señor bendiga a los que están de cumpleaños. Hoy día hay una hermana nuestra, la hermana Esmilda Calbún, ella está de cumpleaños, así que y me estoy acordando porque a veces me dicen, no me acuerdo, ahora sí me estoy acordando, estoy haciendo memoria, así que vaya para ella, ¿no es cierto?, también nuestras felicitaciones y oraciones también, ¿verdad?, a ella, a su familia en particular. Bueno, estos tiempos han sido tiempos también para definir algunas cosas personales. Y bueno, son tiempos donde ya estamos comenzando un año, ya estamos transitando por este año. Hay mucha incertidumbre también, sin duda, y como país hay situaciones en las que tenemos que tomar decisiones también. Entonces son tiempos donde debemos buscar al Señor de una u otra forma, ¿verdad?, para que podamos ir sobrepasando cada una de estas dificultades y orando siempre por los hermanos. Sabemos que esta pandemia, si bien está siendo combatida, pero gracias a Dios, por un lado, ¿no es cierto?, buenos resultados, y por otro lado, bueno, encontramos de que todavía sigue muriendo mucha gente. Entonces hay que orar mucho, no hay que bajar los brazos. Y orar, ¿no es cierto?, por lo que está pasando, no solamente en nuestro país, sino por lo que está pasando en el mundo, en todas partes del mundo. Yo quiero seguir con el tema en que estoy. Voy a hablar ahora del punto número 5, de los 5 temas o de los 4, y ¿no es cierto?, que hemos estado viendo con respecto al Espíritu Santo y su obra, y lo he estado centrando con respecto a los avivamientos, y estoy trabajando ya en lo que tiene que ver con el Espíritu Santo y su obra, en la llenura del Espíritu. Ese es un tema que he estado trabajando, y el próximo domingo voy a estar hablando acerca de ello. Creo que es un tema interesante, un tema hermoso de poder estudiar. He querido darle este énfasis a la persona del Espíritu Santo, porque nos acordamos muy poco del Espíritu Santo, esa es la verdad. Hablamos muy poco de Él, nos acordamos muy poco de Él, y el Espíritu Santo está con nosotros día a día, nos guía, nos orienta, nos acompaña como iglesia, es nuestro respaldo. Bueno, aquí vamos a ver algunas cosas, no voy a ser muy extenso de lo que voy a compartir en esta mañana, pero quiero hablar acerca de que todos los avivamientos o todo avivamiento es fruto de la oración. Todo avivamiento es fruto de la oración. Hechos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración juntos con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Versículo 15 dice, eran 120 en número, 120 hermanos en número, 120 que estaban reunidos. Habían otros más todavía. Acuérdense que Pablo lo dice en el libro de Corintios, que habían como 500 hermanos. Pero los que estaban aquí, los que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, en este momento eran 120 en número. Si uno estudia la historia de los avivamientos espirituales o las manifestaciones poderosas que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia a través del tiempo, comenzando de aquí, desde Pentecostés,
nos damos cuenta que hay un denominador común. Y ese denominador común es la oración. No hay avivamiento que no haya comenzado por la oración. No he leído que haya algún avivamiento que se haya efectuado o se haya manifestado producto de otro aspecto de la vida cúltica de una iglesia. No ha sido ni por la alabanza, no ha sido ni por la adoración, no ha sido por otro medio cúltico, sino por la oración. La oración ha sido fundamental. La oración es lo que nosotros llamamos una conversación con Dios. Es un diálogo con Dios. Es una expresión nuestra verbal hacia Dios. La oración es eso. Hagámoslas como la hagamos, ya sea en una iglesia, fuera de ella, no sé, donde usted esté o de la manera que sea. La oración es una comunicación con Dios. Y de hecho, si nosotros miramos el libro de los Hechos, el libro que se inicia con este gran avivamiento, el Señor nos mandó a sus discípulos primeramente a esperar. Eso está en Hechos 1:4, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa del Espíritu Santo. Pero esta espera no implicaba inactividad. No es que ellos estaban esperando como no haciendo nada, como no buscando nada, sino que ellos estaban esperando, pero mayormente su espera se centraba en la oración. Ellos esperaban, pero estaban orando, porque esa era la responsabilidad de ellos de orar, y el Señor se los hizo saber de muchas maneras. Por lo tanto, creemos que los discípulos, si estaban allí esperando, lo hacían centrados en la oración. Cuando uno lee en Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14, Hechos capítulo 2, versículo 1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Eso indica que sus reuniones en unidad, la que estaban teniendo, no era como para una convivencia social, no era para una relación social, sino que lo que ellos estaban haciendo, estaban concentrados en un mismo propósito de reunión, pero buscando a Dios en oración. Ellos estaban expectantes a la promesa que les había dejado Jesucristo mismo antes de ascender, que vendría el Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos estaban orando, ellos estaban en oración, estaban en una búsqueda. Y esa búsqueda era una búsqueda unánime. Ellos estaban, dice, unánimes juntos. Una cosa es estar juntos. Podría haber dicho que estaban juntos, pero la Biblia dice que estaban unánimes juntos, o sea, tenían un mismo propósito, un mismo sentir, las mismas inquietudes eran las que invadían sus mentes y corazones. Estaban todos expectantes los que estaban allí, orando qué pasaría, cómo sería, no sé qué pasaría por sus mentes, pero estaban ahí en ese mismo espíritu, juntos en oración, esperando que se cumpliese la promesa de Jesucristo de que vendría el Espíritu Santo. Un adolescente de 13 años de la nación de Gales, llamado Evan Robert, comenzó a buscar a Dios. Y lo interesante es que la vida de este hombre, de esta búsqueda de Dios, la comenzó a hacer muy tempranamente, a los 13 años. Seguramente en esta búsqueda no solamente estaba él, sino habían otros más. No solamente pasó por sus etapas de crecimiento siendo un adolescente, 13 años. Pero él estaba tan impregnado de la presencia de Dios en su vida
que tempranamente en su adolescencia él creía que Dios respondía a la oración, por lo tanto permanentemente lo hacía. No era él solo, habían otros más. Se habían sumado otros jóvenes más. Y cuando tenía 26 años, Dios respondió a esa oración incesante. Y sabe lo interesante de esto, es que durante esos 13 años, de los 13 que tenía de vida hasta los 26, nunca faltó a un culto de oración, nunca. Y Dios respondió su oración incesante. En el año 1904, el Espíritu Santo se derramó, se manifestó de manera poderosa en un gran avivamiento en esta nación de Gales. La presencia de Dios fue tan poderosa que los convertidos, y hay que decirlo eso, yo quiero colocarlo entre comillas, porque hoy hay que hablar de convertidos de verdad. Yo creo que no deberíamos hablar ese idioma. No deberíamos decir los convertidos son de verdad, los cristianos son de verdad, tú eres evangélico de verdad. No deberíamos usar esa expresión o ese calificativo, porque un cristiano es cristiano, un convertido es un convertido. Pero lamentablemente tenemos que hablar en esos términos porque muchas veces creemos estar frente a convertidos de verdad, creyentes de verdad, en iglesias de verdad, y sin embargo nos damos cuenta en la experiencia que no han sido de verdad, que duran muy poco, que una primera dificultad los aparta del camino de Dios, que un primer problema salen blasfemando, salen criticando, que cualquier decepción que tienen dentro del evangelio, y me refiero a las personas, no me refiero a Dios, son los que van creando resentimientos, son esos resentidos que comienzan a hablar mal del evangelio, mal de los pastores, mal de los hermanos, mal de las iglesias. Y de esos hoy día hay muchos. Por lo tanto, sí hay que hablar de cristianos de verdad. Esos que están en las buenas y en las malas. Esos que están, no importa las pruebas que hayan venido sobre ellos. Las dificultades, los problemas o las decepciones que hayan tenido, siguen adelante porque su mirada está en Cristo Jesús. Y han sido convertidos por el Espíritu Santo de tal manera que Dios da y suple lo que nos falta en nuestras debilidades para seguir adelante, amados hermanos. Y estos convertidos, dice la historia, que en este avivamiento de 1904 en Gales, muchos comenzaron a creer en Cristo de verdad. En un mes, más de 60,000 personas conocieron a Jesucristo. Más de 60,000 convertidos. Eso significa, hermanos, que donde se produjo el avivamiento, donde estos jóvenes estaban orando, luego esto los comenzó a impulsar hacia afuera. Otros creyeron y se fueron sumando cientos y se fueron sumando miles, de tal manera que el evangelio se extendió, se expandió, la presencia del Espíritu Santo en conversiones verdaderas, genuinas, porque el mensaje era tan poderoso en los que la llevaban en sus propias vidas convertidas, que otros se cautivaban y abrían su corazón, se humillaban y se arrepentían por miles, como dice y cuenta esta historia ahí en Gales. Los lugares de alcoholes quebraron, no habían alcohólicos, ni había gente que concurría a estos lugares. No había gente que tuviera la necesidad de concurrir a estos bares. La gente había sido transformada de tal manera que los que eran alcohólicos ya no sentían ganas de beber. Habían sido reparados internamente. El alcoholismo en ellos había desaparecido. Dios había sanado y transformado sus vidas.
Los políticos y la prensa de ese tiempo estaban todos abocados a querer descubrir lo que estaba pasando. Sabían que lo que estaba sucediendo no era normal, no era natural, no era de este mundo. Sabían que había algo exterior que venía de Dios, que venía del cielo, y trataban de explicarlo, y es muy difícil explicarlo si no se tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque así como había miles que se convertían, también habían otros que resistían al Espíritu Santo o a la palabra de Dios predicada, igual que este tiempo. Por lo tanto, trataban de explicar esto, pero era un fenómeno que se sumaron políticos, la prensa, y todos comenzaron a hablar de lo que estaba sucediendo en este lugar, y obviamente los cristianos lo explicaban de esta manera. El Espíritu Santo se manifestó poderosamente, es un avivamiento, y lo estaban disfrutando. Las cárceles estaban vacías, nadie transgredía las leyes. No habían transgresores de las leyes, por lo tanto las cárceles estaban vacías. Dios estaba haciendo una obra completa. La presencia del Espíritu Santo conducía a la iglesia de Cristo. Y escuche bien, no eran guiadas por hombres egoístas y vanidosos. Las iglesias estaban siendo guiadas por hombres comprometidos con Dios y el Evangelio. El Espíritu Santo tomaba su lugar y el Espíritu Santo estaba guiando a los líderes, a los creyentes, a los pastores, a los evangelistas. El Espíritu Santo estaba llenando sus vidas. Estaba tomando el lugar que le corresponde en la vida de los creyentes. Por lo tanto, las iglesias eran guiadas por el Espíritu Santo y por creyentes que estaban sumidos en la voluntad de Dios, donde su responsabilidad y su primera responsabilidad era para con Dios antes que para los hombres. Por lo tanto, él tomó su lugar y los resultados fueron evidencias poderosas de la manifestación de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Escuche bien, iglesia. Tornemos nuestra mirada al Espíritu Santo. Tornemos nuestra mirada al Espíritu Santo. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo tome el dominio de nuestras vidas. Que el Espíritu Santo no sea un acompañante más de la iglesia, ni un adorno más de la iglesia, ni el fetiche que muchos usan para justificar sus pecados y aberraciones. Muchos juegan con el Espíritu Santo, lo manipulan para justificar sus pecados y aberraciones. Lo manipulan para hacer creer a los demás que lo que están haciendo es de Dios. Y cometen hechos vergonzosos. Cometen tremendas barbaridades morales. Cometen tremendas aberraciones teológicas, bíblicas, manipulando la palabra de Dios. Como diciendo, el Espíritu Santo me dijo que yo hable esto, cuando el Espíritu Santo no ha hablado, no ha dicho, ni se ha contradecido contra la misma palabra de Dios. Y hoy hay muchos predicadores, ministerios, telepredicadores, que están predicando verdaderas aberraciones bíblicas, hermanos amados. Por eso, cuando usted se siente detrás de su computador, del televisor o prenda una radio, usted tiene que hacerlo en la mirada de Dios, del Espíritu Santo, de la palabra del Señor, para no ser engañados. El Espíritu Santo debe tomar su lugar. Debe tomar su lugar en la vida de los creyentes. La Biblia lo dice y advierte allí el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3. Dice que se levantarán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Si tienes un líder o alguien te está guiando o estás en una iglesia que tiene señales de lo que dice Pablo, que serán nuestros tiempos, entonces tú debes salir pronto de ese lugar. Tú debes huir de ese lugar. Si tienes un hermano de la iglesia, de una buena iglesia, pero hay creyentes con evidencias de lo que dice el apóstol Pablo, entonces es el momento de cortar esa relación. Es el momento de evitar a estos creyentes. No hacen bien para la iglesia, no bendicen la iglesia, te desenfocan, te separan de la verdad de Dios. A estos evita, dice el Señor. El apóstol Pablo, y lo está diciendo de esta manera, él está hablando de creyentes, amados hermanos, no está hablando de gente que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, está hablando de gente que sí tiene conocimiento, pero se envanecieron, se perturbaron, sus mentes se nublaron. Lamentablemente, y muchos de ellos están en las iglesias, muchos de ellos guían iglesias. Por eso hay que huir de esos lugares, hay que huir de estos creyentes. Tienes que buscar quien edifique, quien bendiga tu vida, quien construya tu vida, quien te dé un buen consejo, un consejo en base a la palabra de Dios. Quien pueda apoyarte espiritualmente, alentarte y guiarte espiritualmente en el buen camino de la verdad de Dios. Amados hermanos, concluyo con esto. El Espíritu Santo es el agente directo de Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo para respaldar la vida de la iglesia, para consolación de la iglesia, para el gozo de la iglesia, para la fortaleza de la iglesia y para interceder por nosotros con gemidos indecibles, dice allí Romanos 8:26. Una de las funciones del Espíritu Santo es interceder por nosotros. Gemidos indecibles, inentendibles, pero entendibles para Dios el Padre. El Espíritu Santo todos los días clama por ti. A cada momento, a cada hora, en todo momento, cuando tú duermes o cuando tú caminas. Y muchas veces cuando nosotros también nos desviamos de la verdad, nos desencaminamos del camino de la verdad, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Cuando nosotros nos equivocamos o estamos pensando mal y estamos tomando malas decisiones, el Espíritu Santo está intercediendo por ti con gemidos indecibles delante de Dios el Padre. Gloria al Señor por el Espíritu Santo. Alabado sea Dios por el Espíritu Santo que está con la iglesia, que está dentro de nosotros, que está con nosotros, que invade este lugar, invade donde tú estás. Él es omnipresente, está conmigo ahora, está contigo allí en tu hogar o donde sea que tú estás escuchando. El Espíritu Santo está con nosotros, los creyentes. Gloria al Señor, amados. Termino con esta pregunta. ¿Estamos orando por un avivamiento espiritual? ¿O simplemente estamos dependiendo de nuestras virtudes o nuestras capacidades, de las cosas que nosotros tenemos? ¿O estamos llevando nuestra vida en la dependencia del Espíritu? ¿Estamos orando por un avivamiento cuando sabemos que las tinieblas nos amenazan? Cuando las tinieblas quieren apoderarse y tapar la luz y cada vez más tomar más lugar en este mundo, cuando nosotros somos la luz del Evangelio, ¿estamos orando por un avivamiento de verdad? ¿Estamos enfocando nuestra vida en cómo yo poder ser parte de este avivamiento? Escuche bien, amados, debemos ser serios en lo que hacemos. Debemos ser serios en lo que hacemos.
Hay mucha gente hoy día, predicadores, pastores, ministerios, poco serios. Y esos poco serios son los que salen por la televisión, por las redes sociales. Lamentablemente le han hecho un flaco favor al evangelio, pero tenemos que luchar contra el diablo, contra las huestes espirituales de maldad, contra el mundo perverso, el mundo que está en tiniebla, y más aún tenemos que luchar contra aquellos que no nos están haciendo ningún buen favor a la iglesia seria, la iglesia que ha tomado la palabra de Dios como palabra de Dios, la iglesia que ha tomado las doctrinas del evangelio como enseñanzas verdaderas para mi bienestar espiritual, porque son las que de una u otra manera van a alumbrar mi camino para yo no salirme del camino y la verdad de Dios, el camino correcto y la verdad de Dios. Amados hermanos, que Dios nos bendiga, que nos guíe, que el Espíritu Santo nos llene de su presencia. De eso vamos a hablar el próximo domingo, de la llenura del Espíritu Santo. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos, te alabamos, te exaltamos en esta hora. Dios eterno, sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Sabemos que somos guiados como iglesia en este tiempo por Él. Y queremos, Señor, abrazar al Espíritu Santo. Queremos, Señor, sentir esas caricias del Espíritu Santo. Queremos, Señor, orarle al Espíritu Santo. Alabar el nombre del Espíritu Santo. Señor, queremos contar cada día con el Espíritu Santo en nuestro pensamiento. Queremos, Señor, bendecir al Espíritu Santo por sus oraciones incesantes. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor, por el Espíritu Santo. Bendícenos ahora, Señor. Glorifícate en nuestro medio. Que tú, Señor, nos guíes en todo, en este tiempo difícil que estamos viviendo. Pero queremos hacerlo, Señor, en el poder del Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos bendice cada día. Gracias te damos, Señor. Alabamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Los niños en un ratito más y todas las actividades de esta semana, los estudios. Hoy, esta semana, tenemos, me parece mucho, la última lección que nos queda de el libro de Cantares y después entramos al siguiente tomo, ¿no es cierto?, el libro de Isaías en adelante. Así que si hay alguien que necesite algún libro, me van a quedar todavía algunos volúmenes. Así que puede conversar conmigo o a través de algún líder, ¿no es cierto?, me puede hacer llegar su inquietud. Amén.